Buenos a todos. En esta ocasión hablaremos del sistema endocrino y la importancia que tiene para nuestra sobrevivencia, para el control de nuestro comportamiento, el control del metabolismo, etcétera. Entonces, en esta imagen que vemos aquí, tenemos un hombre y una mujer, en el cual vemos en la parte superior, en la cabeza, una pequeña glándula. eh, que se llama el hipotálamo y la más pequeñita que está abajo, que es como un puntito, mide cerca de 1 centímetro. Esa es la pituitaria. Y el eje hipotálamo pituitaria, así se llama, es el principal responsable de el control del sistema endocrino en todos los vertebrados, pero bueno, aquí pongo el ser humano porque estamos más familiarizados con nuestra propia especie, pero que sepan que la mayoría de vertebrados funcionan bastante similar, en particular todos los primates. Recuerden que hay alrededor de 535 especies de primates y el sistema es muy, pero muy similar en todos. Entonces vean que tenemos el hipotálamo, la pituitaria, las parótidas, las glándulas que están acá, tenemos el páncreas, los riñones y las gónadas, ¿no? Que también son glándulas emisoras de o productoras de hormonas, eh, que son mensajeros químicos que regulan diferentes actividades en nuestro organismo, ¿no? Principalmente el metabolismo, comportamiento y otras actividades muy importantes. Ok. Estos son los principales objetivos de esta clase. eh, Describir algunas de las principales glándulas endocrinas y sus secreciones, que, bueno, son las hormonas, conocer los mecanismos generales de control químico de las diversas actividades metabólicas en humanos, pero como les dije, también ocurre algo similar en otros animales, vertebrados. Conocer diferentes tipos de hormonas y su función, diferenciar los modos de acción de las hormonas. Hay hormonas esteroideas y no esteroideas que funcionan muy diferente. Digamos, la forma en que transmiten el mensaje funciona muy diferente porque unas son liposolubles y otras no lo son. Entonces ahí va a cambiar la vía de ingreso a nuestras células. Y finalmente, conocer los mecanismos de regulación del estrés, de regulación de los niveles de glucosa y calcio en la sangre, ¿no? Entonces son algunos objetivos. Bueno, el sistema endocrino lo podemos dividir en, en diferentes secciones. Lo principal es el hipotálamo junto con la hipófisis, que era aquel puntito que se veía en la imagen inicial, ¿no? Ese se llama en fisiología el centro hipotálamo hipófisis, que es el regulador de todo, ¿no? Después tenemos otras glándulas importantes, que es la glándula pineal, el timo, eh, tenemos los ovarios y los testículos, que en general llamamos gónadas, ¿no? Tenemos el páncreas y glándulas suprarrenales, tiroides y paratiroides. Esos son como los principales tipos de eh, componentes, digamos, del sistema endocrino. Y el sistema endocrino actúa en íntima coordinación con el sistema nervioso para transmitir mensajes a larga distancia, ¿no? A los diferentes órganos. Eh, y la función principal del sistema endocrino es producir hormonas, ¿no? Que son mensajeros químicos que regulan una gran diversidad de procesos metabólicos y
el sistema endocrino, bueno, está formado por todas esas glándulas que mencionamos y también por diversos tipos de células secretoras de hormonas, principalmente en el sistema digestivo, por ejemplo. También hay en la placenta y otras regiones del cuerpo. Lo que hace básicamente el sistema endocrino es hacer un monitoreo diario de los niveles hormonales en nuestro organismo. Y si están abajo o arriba del óptimo, entonces se activa el sistema homeostático para regular esos niveles al sistema óptimo, ¿no? Y es lo que vimos en clases pasadas que se conoce como homeostasis, ¿no? Entonces, si las hormonas, si X o Y hormonas, por ejemplo, la testosterona está muy abajito, entonces el eje hipotálamo hipófisis va a dar la orden para que se produzca más testosterona y que el organismo pueda funcionar de una forma más óptima. Eh, Voy a mostrarles, bueno, primero vamos a ver este esquemita que está aquí, donde viene el nombre de cada una de esas glándulas del sistema endocrino y las hormonas que secreta. Eh, por ejemplo, el hipotálamo va a secretar estas hormonas que están aquí, esta es la sigla en inglés, y básicamente es dopamina, estomaticina, vasopresina. La glándula pituitaria está relacionada con la secreción de estas seis hormonas que están aquí, relacionadas con la prolactina, oxitocina y vasopresina, ¿no? El timo también secreta esta glándula que se llama timopoiteína. El hígado secreta estas otras dos glándulas que están aquí, la glándula adrenal secreta otra, bueno, los ovarios y los testículos secretan las células sexuales masculinas por un lado y por el otro las células sexuales eh, femeninas, las principales células, digo células sexuales, hormonas sexuales femeninas, las principales hormonas sexuales femeninas son los estrógenos y la progesterona, las más abundantes. Y en el caso de los hombres, van a ser los andrógenos, que les conocemos también como testosterona. Y, vean que incluso el útero puede secretar prolactina y relaxina, principalmente durante el embarazo. El páncreas también secreta, vean que el páncreas secreta insulina, glucagón, estomaticina. Entonces, esas son de las principales hormonas que secretan esas glándulas. Y en general las hormonas regulan procesos como el crecimiento, el metabolismo, la fertilidad y la función sexual, la presión arterial, los ciclos de vigilia y sueño, presión arterial, la frecuencia cardíaca, el sistema inmunológico, incluso el humor y las emociones que sentimos durante el día. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tanto existe el libre albedrío en el ser humano, ¿no? Porque gran parte de nuestro comportamiento es regulado no por nuestra propia voluntad, sino por eh, el ambiente bioquímico, específicamente los niveles hormonales que tengamos en ese día o en ese momento específico del día. Y eso afecta muchísimo, digamos, la forma en que actuamos y la forma en que pensamos y por eso hay días que pensamos una cosa, otro día cambiamos de opinión o tenemos un humor muy distinto por el asunto de esas fluctuaciones, digamos, en los niveles de ciertos tipos de hormonas, más que todo si son hormonas sexuales, digamos. Voy a mostrarles un esquemita que viene en el libro, no sé si está abierto eso todavía, déjenme ver.
Perdí la conexión, entonces voy a entrar de nuevo a ver. Ah, ok. ¿Tienen alguna duda hasta ahora, jóvenes? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Están muy calladitos, por eso no me gusta dar clases virtuales. Eh, Todo el mundo está viendo la imagen. Esta es una imagen del libro. Sí. Sí. A Bueno, mí me entonces, sale bien, profe. ¿cómo? A mí me sale bien. Ah, ok. A todo el mundo debería salirle bien. Bueno, entonces, esta es la imagen número, ya les digo, jóvenes, 40.2 del libro de Mother. Entonces, aquí básicamente viene explicado en un poco más de detalle lo que estábamos viendo antes, es una imagen similar, y ahí se explica, digamos, la función que tiene el hipotálamo, que libera e inhibe hormonas, regula la pituitaria anterior, que sería esta de aquí. Entonces vea que el hipotálamo está pegadito a... Se salió, se Profe, salió el profe. profe, sigue silenciado. Ahora volví, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Sí, correcto. Es que aquí se cae a cada rato el internet, ahí me disculpan. Eh, bueno, les decía que en esta imagen, que es la 40.2 del libro de Mother, viene esta figura. Y aquí les explica, digamos, la función de cada una de los componentes del sistema endocrino, incluyendo, digamos, la glándula pituitaria, que juega un papel súper importante en la regulación de todo el sistema endocrino junto con el hipotálamo. Vean que la pituitaria se divide en pituitaria posterior, que produce dos hormonas distintas, que es la antidiurética, que está relacionada con la reabsorción de agua en los riñones, y la oxitocina. ¿Recuerdan la oxitocina? Que es la hormona que estimula la contracción uterina durante el parto y la secreción de la leche, ¿recuerdan? La habíamos visto en clases anteriores. ¿Jóvenes? ¿No recuerdan? Sí, sí. Solo una persona recuerda. Estamos mal, ¿eh? Bueno, y después tenemos la pituitaria anterior, que a diferencia de la pituitaria posterior, aquí se producen seis hormonas distintas. La hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH en inglés, Thyroid Stimulus Hormone, que estimula la tiroides. Eh, la hormona adrenocorticotrópica, que estas son las siglas, ¿no? Estimula la corteza suprarrenal. Las hormonas gonadotrópicas, que es la luteizante, y la folículo estimulante, que es la FSH. Y ambas regulan la producción de óvulos, espermatozoides y hormonas sexuales en general.
También la pituitaria anterior produce la prolactina, que es aquella hormona que estimula la producción de leche. Y finalmente también la pituitaria posterior regula la producción de la hormona de crecimiento, GH. Y esta controla el crecimiento tanto de los huesos como la síntesis de proteínas y la división celular. Entonces, hasta que alcanzamos el estado adulto, la hormona de crecimiento va a estar funcionando. Hay algunos casos en donde no funciona bien la hormona de crecimiento. Esta pituitaria anterior sigue secretando la hormona de crecimiento durante toda nuestra vida y eso va a generar una serie de problemas graves que en breve veremos. Vamos a tener la tiroides también, eh, que es esta hormona que tenemos aquí en el cuello, que produce estas dos hormonas, la T4 y la T3, que aumentan la tasa metabólica y regulan el crecimiento y el desarrollo. Y además, aquí mismo se va a producir la hormona conocida como calcitonina, que se encarga de reducir la cantidad de calcio en la sangre. En cambio, vean que la paratiroides tiene el efecto contrario a varias o produce hormonas que tienen el efecto contrario a las hormonas que producía la tiroides. En este caso, la hormona paratiroidea, la PTH, eleva el nivel de calcio en la sangre, ¿ves? Mientras que la calcitocina que producía la tiroides lo reduce. Entonces, tienen esas funciones opuestas, digamos. Eh, Bueno, ahí se los dejo para que le den una repasada. Solo voy a hablar del páncreas ahora, que su función principal es reducir el nivel de glucosa en la sangre. Cuando hay mucha glucosa en la sangre, entonces el, el eje hipotálamo pituitaria envía la orden para que en el páncreas se reduzca la cantidad de que se produzca glucógeno, digamos, eh, en las células de, el hígado. Entonces, eso ya casi lo vamos a ver. Y eso es este, facilitado por la secreción de la hormona insulina que se produce ahí mismo en el páncreas. Entonces, la orden que da esa hormona insulina es que se produzca glucagón y se almacene en las células del hígado. Ya casi vemos un ejemplo, ya casi vemos eso en más detalle. Eh, en cambio, el glucagón, si se produce glucagón en el páncreas, va, va a ocurrir lo contrario, digamos, ahí se va a elevar el nivel de glucosa en la sangre a través de de la descomposición del glucógeno. El glucógeno, digamos, es una forma de almacenar la glucosa. Y el glucagón lo que hace es romper esos enlaces para que se libere más azúcar en la sangre. Entonces, la insulina y el glucagón tienen efectos opuestos en la glucosa. Uno reduce la cantidad de glucosa en la sangre y el otro lo eleva. Y finalmente en las gónadas son los testículos o los ovarios, depende del sexo que tengamos. Entonces, las gónadas producen hormonas sexuales, básicamente, y difieren entre hombres y mujeres o entre hembras y machos de las diferentes especies de vertebrados. ¿Está claro, jóvenes? Sí, correcto. Ok, entonces es básicamente esto mismo, pero explicado en más detalle. Ahora, desde la clase pasada, creo, habíamos visto los diferentes tipos de glándulas
que existen en el cuerpo, dijimos que hay glándulas exocrinas cuando las hormonas son liberadas hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior de la célula. Y las glándulas endocrinas liberan esas hormonas al torrente sanguíneo o al líquido intersticial, o sea, al interior de la célula, al interior del organismo. Y también existen las glándulas mixtas, donde vamos a tener una mezcla de glándulas exocrinas, que son todas estas aquí, que se llaman, se les dice ácimo exocrino en el caso del páncreas. Y en el islote este que está aquí, ahí vamos a tener glándulas endocrinas. Entonces, es una mezcla de ambas. El páncreas es un ejemplo de glándula mixta, ¿no? Porque vamos a tener tanto glándulas exocrinas como endocrinas. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ¿O no? profe. Bueno. Eh, ¿Qué son las hormonas exactamente? Bueno, ya lo dijimos, que son mensajeros químicos, son producidas por tejidos específicos y son transportadas por el sistema vascular. Cuando hablamos del sistema vascular en animales, hablamos principalmente de venas, de arterias, para afectar otros tejidos, coordinan y regulan procesos fisiológicos, integrando diferentes partes del cuerpo para mantener la homeostasis, que es el objetivo final, ¿no? Si hay un desvío en las concentraciones ideales de hormonas o sustancias que necesita el metabolismo para funcionar apropiadamente, entonces esas hormonas van a ser producidas para lograr recuperar esa homeostasis. En el caso de las hormonas que conocemos como esteroides, van a tener esta forma, digamos, esta estructura química. Son básicamente oleosas o grasosas, por eso les decimos esteroides, hormonas esteroides. Y las más conocidas son las hormonas sexuales y el cortisol, ¿no? Entonces, ese es un esquemilla donde se muestran ese tipo de hormonas. Eh, las hormonas las podemos separar por su estructura química. Ya dijimos que están las esteroideas, como estas que están aquí, tienen esa estructura química, eh, y las no esteroideas. Entonces, las esteroideas están principalmente las hormonas sexuales y van a tener esta estructura característica que es típica de las sustancias lipídicas. Una sustancia lipídica es liposoluble, ¿no? O lipofílica, le gusta la grasa, o es soluble en grasa, o puede atravesar la grasa. Y recuerden que en química existe la máxima que dice igual disuelve igual, ¿no? Usted puede diluir una grasa en otra grasa, un aceite en otro aceite, pero usted jamás va a poder diluir agua en aceite o aceite en agua, ¿no? Porque se repelen. Es lo que pasa con las hormonas no esteroideas, o sea, no grasosas, que pueden ser proteicas, pueden ser peptídicas, pueden ser derivadas de aminoácidos simples, como estas que están acá, o pueden ser glucoproteicas, como todas estas que están aquí, como la luteizante, por ejemplo, la gonadotrópica. Entonces, dependiendo de si las hormonas son esteroideas o si son no esteroideas, así va a ser la ruta de acción cuando ingresan a la célula. O sea, la forma en que transmiten el mensaje va a variar de acuerdo al tipo a la estructura que tenga la hormona. Eso ya casi lo vemos en más detalle. Los tipos de señalización, hay cuatro tipos principales de señalización endocrina. Entre ellas, una de las más comunes es la señalización endocrina clásica, que es esta que está aquí, donde las células endocrinas eh, liberan hormonas que son transportadas hasta los órganos o las células salvo
o células blanco a través de la sangre. Entonces vean que son células endocrinas, liberan las hormonas directamente en la sangre y son transportadas hasta la célula diana o célula blanco, que puede ser células del hígado, células del páncreas, etcétera. Y una vez que llegan ahí, van a acoplarse de esas hormonas, que son esos puntitos verdes, van a acoplarse a un receptor de membrana y posteriormente van a ingresar por un mecanismo que ya casi vamos a ver en detalle. Y una vez que llegan a esas células blanco, va a ocurrir una respuesta X, dependiendo del tipo de hormona que se liberó. Después vamos a tener la señalización neuroendocrina, que es cuando es muy similar a esta, a la primera, solo que en este caso la célula emisora no es no es parte o no forma parte, digamos, de un órgano, ¿cómo se llama? De una glándula en sí, sino que son liberadas de una hormona específica que se llama neurohormona. Y vean que esta hormona, en vez de liberar los neurotransmisores que ya conocemos, libera hormonas que son liberadas a la sangre y van a llegar a la célula blanco y después van a producir una respuesta. Es muy similar al primero, pero la célula emisora es una neuro, o más bien es una hormona que libera neurohormonas. Después vamos a tener la señalización autocrina, que esta señalización es bien loca porque la misma célula endocrina va a liberar las hormonas y las vuelve a recapturar. Entonces vean que libera las hormonas, que son estas bolitas verdes, se difunde por el fluido intersticial que está fuera del órgano endocrino o de la glándula y se vuelve a reabsorber por la misma célula. Entonces, por eso se llama autocrina. Produce hormonas para sí misma, ese tipo de células. Y finalmente vamos a tener la señalización paracrina, en donde una hormona se difunde por el líquido intersticial, o sea, muy similar a esta, solo que no se libera en la sangre, sino por el líquido intersticial, que es el que rodea la sangre, y de ahí llega hasta la célula diana o célula blanco, y una vez que llega al núcleo se va a producir una respuesta en una dirección determinada. Va a depender del tipo de hormona. Y está claro, jóvenes, ¿hay dudas con esto? Aló, Todo Todo aló, claro. claro, profe. está claro. Entonces, si está claro, alguien que me explique la diferencia entre la señalización autocrina y la endocrina. Ajá, de La endo- capaz. la endocrina viaja por sangre y la autocrina es por el flujo intersticial y además de eso es para la misma célula. Sí, exactamente. Es saber interpretar las grafiquitas esas. O sea, si ustedes aprenden la grafiquita, le pueden sacar mucha información. La autocrina produce las hormonas para sí misma, ¿no? Este, y luego la misma comparación se les puede pedir, digamos, para A y B. Entonces es muy similar al mecanismo, lo único que varía es que la célula emisora, en el caso B, es una neurona. Bueno, entonces yo les dije que dependiendo de si la hormona es esteroidea o no esteroidea, así va a variar el tipo de transporte cuando se acopla con la célula.
o de transmisión del mensaje. Entonces, aquí tenemos los dos mecanismos. Entonces, el mecanismo de acción va a variar con la composición química de la hormona, como les dije. En el primer caso tenemos una hormona peptídica o soluble en agua, que sería básicamente una hormona no esteroidea. Entonces, vean que esa hormona sale de la sangre y entra en el líquido intersticial bañando la célula objetivo o la célula blanco, que sería esta, digamos que es una célula del páncreas, y se pega a un receptor de membrana. ¿Por qué? Porque ella no puede pasar la membrana plasmática. ¿Por qué no puede pasar la membrana plasmática? La hormona solita. ¿Qué se les ocurre? Tiene que ver con algo de la solubilidad, ya sea si es hidrosoluble o hiposoluble. Ajá. ¿Cómo era la membrana plasmática en animales? ¿Era hidrosoluble o liposoluble? ¿Cómo estaba constituida? Es de las dos, afuera es hidrosoluble, pero en el medio es liposoluble. Es una bicapa. Sí, es una bicapa, pero es lipídica. Vean que tiene grasa de un lado y grasa del otro. O sea, es impermeable. Si usted es hidrosoluble, usted no puede salir y tampoco puede entrar. Tiene que ser lipofílica o liposoluble, que son sinónimos, ¿no? Entonces, si el agua, algo con composición este, hidrosoluble o hidrofílica, intenta entrar, atravesar una capa de grasa, no lo va a poder hacer, es repelida. Entonces, por eso ellas dependen de un señalizador de membrana, un canal de membrana, digamos, a donde se pega y ahí se activa. Cuando se acopla, se activa un mensajero secundario, este, que normalmente es una enzima, eh, y ese mensajero secundario activa una cascada de reacciones enzimáticas que terminan alterando la transcripción del ARN y eso hace que se produzcan una serie de proteínas que se necesitan en ese momento. Y después tenemos la acción de una hormona esteroidea, que en ese caso sí es liposoluble y como la membrana plasmática es una bicapa lipídica, quiere decir que grasa puede disolver a grasa o puede permitir que otra grasa la atraviese. Entonces por eso entra como Pedro por su casa, esa hormona que podría ser testosterona, por ejemplo, y atraviesa la bicapa lipídica y después también por los canales que tiene la membrana nuclear, entra como Pedro por su casa también hasta el núcleo, se acopla con un receptor específico para esa hormona y se forma el complejo hormona-receptor, eh, que desencadena una serie de transcripciones en el ARN que va a producir una serie de proteínas en el citoplasma, ¿no? Lo vamos a ver en más detalle en este esquemita que viene en el libro. Entonces, vean que aquí tenemos el ejemplo de la acción de una hormona eh, hidrosoluble o bueno, una hormona peptídica que es soluble en agua. Vean que esa hormona tiene un receptor de membrana muy, pero muy específico. Es como una cerradura, el receptor de membrana, y la hormona va a funcionar como un tipo de llave que se acopla perfectamente a, a esa, a esa proteína receptora. En este caso les ponen el ejemplo de la epinefrina o epinefrina, sí. Entonces, una vez que ocurre el acople a, a esa proteína, eh,
se produce la activación de una enzima que convierte el ATP en AMP, que eso ocurre aquí, ¿no? Entonces, ese AMPC, adenosín monofosfato cíclico, va a funcionar como mensajero secundario, eh, y la función del AMPC es activar una cascada enzimática que va a terminar descomponiendo o rompiendo los enlaces que unen cada una de las moléculas de glucosa en el glucógeno. Recuerden que el glucógeno es la forma en que se almacena la glucosa en el páncreas. Entonces, lo que ocurre es que se rompen esas cadenas y se libera la glucosa en la sangre. Entonces, más o menos esa es la forma en que actúa o en que ingresan las hormonas no esteroideas o peptídicas a la célula. Y en el caso de las hormonas esteroideas, como las hormonas sexuales, vean que como ellas son liposolubles o lipofílicas, entran como Pedro por su casa, ahí entre la doble bicapa lipídica de la membrana, y atraviesan todo el citoplasma y entran por los poros nucleares, por estos canalitos que están aquí, hasta el núcleo, y ahí se acoplan a una proteína receptora formando el complejo proteína, este, hormona proteína, y eso hace que se produzcan ciertos ARN mensajeros específicos derivados de ese complejo hormona receptor, y se activa un gen que produce ARN mensajero, sale del núcleo, y ese ARN mensajero se posesiona sobre los ribosomas, como ustedes ya saben, y va a producir proteínas específicas, y va a ocurrir la síntesis proteica para producir proteínas específicas que están asociadas a esa hormona ahí, que no le pusieron un nombre solo para ejemplificar, y eso es lo que ocurriría. ¿Está claro, jóvenes? No mucho. ¿Qué problema? ¿Ah? No, sí que sí está claro. Bueno, entonces a eso lo pueden repasar ahí en más detalle, que era esto mismo, pero en el libro está más bonito el esquema, digamos, de una mejor resolución. Bueno, eh, un ejemplo de funcionamiento de hormona peptídica es el caso de la insulina. Vean que eh, existen las terminaciones neuronales que llegan hasta las arteriolas que se encuentran en el hígado, y dan la orden para que el páncreas eh, comience a liberar la insulina al hígado a través de estas arteriolas o arterias. La insulina son esas hormonas representadas por bolitas, no sé de qué color es eso, o son cuadritos, bueno, no sé, son como verdes. Y esos, esos cuadritos van a ingresar o se van a acoplar a las células hepáticas a través de receptores de membrana que hay en esas células, que son estas compuertillas que se ven ahí, ¿no? Vamos a ver si lo hago más grande. Son esas compuertitas, entonces se pegan ahí y así es como logran ingresar, porque recuerden que no son liposolubles, necesitan eh, acoplarse a una hormona, a una proteína de membrana para poder ingresar. Entonces,
una vez que ingresan, este, esa señal química hace que se unan, que se una al receptor y provoca que las células hepáticas almacenen la glucosa que estaba en exceso, digamos, en la sangre, la almacenen en forma de glucógeno ahí en las células hepáticas. Es el efecto opuesto que vimos de la epinefrina. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Bueno, esto ya lo vimos del esquema del libro, pero bueno, lo repasamos rápidamente. Eh, la, la hipófisis o pituitaria y los órganos blancos, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra este esquema. Recordemos que esta es la hipófisis, el hipotálamo es esta glándula de arriba y bueno, todo esto sería el cerebro. La hipófisis o el lóbulo posterior de la hipófisis o hipófisis posterior va a producir dos hormonas principales, que son la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Entonces, la oxitocina afecta tanto la producción de leche, como podemos ver aquí en el esquemita ese, como la, las contracciones en el útero, ¿no? ¿Recuerdan cuando vimos el caso del parto y todo eso? ¿Sí recuerdan? Más o menos. Qué silencio. Sí, que había explicado porque algo así era por lo que las madres tenían mejor conexión cuando era parto natural que cuando era por cesárea, si no me equivoco. Exactamente, exactamente. Eso ahorita lo retomamos. Era Sí, eso efectivamente lo que ocurría. Y la oxitocina no se va a producir en suficiente cantidad si el bebé no pasa por el canal vaginal. Eh, Esas son las dos hormonas que produce el lóbulo posterior de la pituitaria y el lóbulo anterior va a producir siete hormonas, digo, seis hormonas distintas que ya las mencionamos hace un rato, que son la TSH, eh, que está asociada con la producción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides. Tenemos la ACTH, que va a afectar directamente eh, el funcionamiento de la corteza suprarrenal, obligándola a producir hormonas corticales, la folículo estimulante, que es la FSH, que el órgano blanco van a ser las células de los testículos y van a obligar a los testículos a producir más testosterona. Y la luteizante, que es la LH, hace algo similar, digamos, pero en los ovarios y va a obligar a los ovarios a producir hormonas sexuales, estrógeno y progesterona. Y también vamos a tener la prolactina, que está relacionada con el crecimiento de las mamas y la producción de leche también. Y finalmente tenemos la hormona de crecimiento, que también es del lóbulo anterior y está relacionada con el crecimiento de los huesos, entre otras cosas. ¿Está claro, jóvenes? Eh, la función de las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis, bueno, estas serían esas seis hormonas de las que hablamos anteriormente. Vamos a ver. Estas seis hormonas de aquí, que ya mencioné, que son estas mismas. Entonces, en este cuadrito las vamos a ver en más detalle. Vamos a tener las hormonas estimulantes de los melanocitos que estimulan la producción de melanina. La prolactina, ya dijimos que está asociada con la producción de leche y crecimiento de glándulas mamarias. Las hormonas gonadotropinas, que están relacionadas con la producción de gametos y hormonas.
la hormona tiroides, que está asociado al aumento de la tasa metabólica, la hormona HACT, que afecta la corteza suprarrenal y ayuda a regular el balance de líquidos. Y finalmente la hormona de crecimiento, que está relacionada con el crecimiento del hueso, y también afecta los músculos y diversos tejidos asociados a los músculos. Y el efecto neto es afectar el crecimiento del individuo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Si la hormona del crecimiento presenta algún problema, esta hormona del crecimiento, entonces las personas, ¿qué pasaría, jóvenes? Vean, hasta les dejo la imagen ahí. ¿Qué pasa si la hormona del crecimiento no funciona apropiadamente? ¿Qué es lo que le Que pasa a no estas pararían de, personas? ¿Ah? que no pararían de crecer. No paran de crecer. Ahora, vean qué interesante. Un estudiante del otro grupo me preguntó eso. Entonces, quiere decir que todos los jugadores de la NBA, o al menos los más altos, tienen esa enfermedad. ¿Será? ¿Qué opinan? Gente de Yo, más de 2 metros. No, yo creo que algunos pocos, pero no, no todos, se les dice como jugadores o personas unicornio, pero no pueden porque tienen fragilidad ósea y tienen muchas cosas, entonces ha habido muy pocos casos que puedan como mantenerse en el deporte activo, yo creo, todo como un jugador regular. Ok, ok. ¿Qué opina el resto? ¿Será que estas personas pueden ser jugadores de básquet? yo creo que no. ¿Por qué? Tengo entendido que si uno crece más allá de lo normal, entre comillas, comienza a presentar problemas de salud como lo que mencionaba el compañero de fragilidad ósea. Eh, sí sé que varios que son altos de la NBA es por pura genética, más que nada, pero me imagino de que si una persona presenta problemas de hormona de crecimiento, muchas veces ni siquiera podría caminar sin apoyarse, mucho menos correr o brincar una bola. Exactamente, bueno, ya ustedes fueron eh, atando cabos sueltos, como decimos nosotros, y sí, estas personas que están aquí en la imagen, todos tienen más de 2 metros. Esta muchacha tiene 2 metros 20 casi, este otro muchacho 2 metros 30 y resto, y este que creo que fue el más grande de la historia, tenía como 2 metros 40 y no sé cuánto. Este todavía está vivo, normalmente son personas que viven muy poco, eh, rara vez alcanza la vejez y tienen serios problemas para movilizarse porque nuestro cuerpo no fue diseñado para medir 2 metros y medio, ¿no? 3 metros. Bueno, 3 metros no, pero 2 metros, casi 2 metros y medio, no, ni 2 metros 30, ni 2 metros 40. Eh, lo que pasa es que la hormona del crecimiento se sigue produciendo independientemente de la edad que ustedes tengan. Alcanzaron la edad adulta y siguen creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, literalmente estas personas mueren porque no dejan de crecer, no pueden dejar de crecer. La hormona se sigue eh, produciendo durante toda su vida hasta que se mueren. Y en un jugador o en una persona muy alta, esos chinos muy altos, digamos que hay jugadores de la NBA, y bueno, no solo ahí, ¿no? En muchas partes del mundo hay personas muy, pero muy altas que no son jugadores de la NBA y no tienen acrocefalia o acromegalia, que diga. Eh, y en ellos, como ustedes ya lo dijeron, es cuestión genética, ¿no? Un padre muy alto con una madre muy alta va a dar un hijo muy alto, probablemente más alto que ellos dos. Es una
una cuestión genética y matemática, ¿no? Pero estas personas pueden haber sido hijos hasta de padres más pequeños, que no eran tan altos, pero existe esa mutación en la cual la hormona del crecimiento no para, la tiroides sigue secretando hormona del crecimiento hasta que ellos mueran, nunca va a parar de crecer. Entonces, ya cuando están en la escuela, ya miden 2 metros, digamos, en la escuela, ¿no? Ya cuando llegan al colegio, miden 2 metros 20. Y ya cuando están en edad, después de los 20, ya están como en 2,30, 2,40 y ya poco después mueren, ¿no? Eh, Hay tratamiento, pero es un tratamiento de casi que paliativo, ¿no? No es una solución definitiva. Y como son enfermedades, es una enfermedad tan rara, de ahí casi ningún sistema de salud tiene sus medicamentos gratis, son muy caros, es muy caro tratarse. Y entonces de ahí la mayor parte de esas personas mueren muy jóvenes. El tratamiento que existe es como para darles una mejor calidad de vida, pero no se puede revertir, digamos, por ahora el efecto que ya ocasionó la hormona del crecimiento. Usted no puede revertir, digamos, el tamaño de sus huesos. Va a cortarle un pedazo de hueso, digamos, a las piernas, a los brazos. Teóricamente es posible de hacer, pero son tratamientos súper, súper complejos, ¿no? En el pasado esas personas eran exhibidas en los circos, ¿no? Y eran vistos ahí eh, como un tipo de monstruos, ¿no? Y yo creo que hasta ahora no ha variado mucho, pero por lo menos ya no es ético llevarlos ahí a un circo como, como una atracción, ¿no? Del circo. En el pasado de eso ganaban la vida. Los exhibían como un tipo de monstruos. Entonces, es una historia triste. ¿Qué les parece esa historia? Muy macabrona, como diría usted. Está gacha, ¿verdad? Y también está lo opuesto, que es el enanismo, ¿no? Que ahí es al contrario, ¿no? Casi no se secreta hormona de crecimiento, muy poco, unos niveles muy, pero muy bajos, y eso crea el enanismo que conocemos, que también es muy gacho para las personas que los padecen. Es mucho más común el enanismo, digamos, que el gigantismo. Eh, Ya habíamos visto el asunto de la oxitocina y la prolactina, ¿no? Y la importancia que tiene la oxitocina durante el parto, y también que afecta o favorece las contracciones rítmicas en el tracto reproductor durante el orgasmo también. Tiene varias funciones. Y también en la secreción de leche. La prolactina, como ya dijimos, promueve el crecimiento durante el embarazo, el crecimiento de los senos y la producción de leche materna. Entonces, vea qué increíble son estas hormonas que se quedó embarazada la mujer, ya hubo un implante, digamos, de los óvulos fecundados en el endometrio y de una vez ya el organismo sabe, el sistema hormonal da la señal, el sistema endocrino da la señal de que los pechos deben crecer y que se debe comenzar a producir leche materna, ¿no? Y ya cuando el bebé nace, eso se aumenta montones, digamos, la concentración de prolactina y oxitocina. Oscar, consulta, ¿habrán casos en los que estas hormonas se activen, pero de manera, no sé, errónea, accidental, o que no necesariamente sea ni por la Por el embarazo. lactancia, ni por embarazo, ajá, sino que sea por otra causa y genere algún tipo de trastorno o una enfermedad que exista, así, que una mujer esté como en lactancia, pero sin embarazo o así, o eso es muy difícil, no hay casos, no conoce. Mira, yo no soy ginecólogo, pero me imagino que quizás existe ese tipo de trastornos. Habría que hacerle la consulta a un ginecólogo
Sí, porque hay unos embarazos mentales que llaman, pero no es exactamente la misma cosa, ¿no? Teóricamente, para que se produzcan altos niveles de oxitocina y prolactina, tiene que haber un embarazo real. No sé si hay alguna forma de engañar el organismo para que produzca altos niveles de oxitocina y prolactina sin estar la mujer embarazada. No sé, quizás algunos medicamentos puedan tener un efecto de este tipo, pero habría que hacer la consulta a un ginecólogo para ver si esa posibilidad existe. No me sorprendería. De acuerdo. Bueno, entonces, gónadas y secreción de hormonas sexuales. Recuerden que gónada le llamamos a los testículos o a los ovarios. Entonces, de nuevo, el eje hipotálamo pituitario es el que manda, el que gobierna la secreción de las hormonas que van a afectar las gónadas. Y bueno, el hipotálamo produce una hormona gonadotropina, que es la GnRH, que va a afectar, va a enviar, por decirlo así, una orden a la pituitaria anterior para que produzca la hormona folículo estimulante, que es la FSH, y la hormona luteizante, que es la LH. La LH va a afectar los ovarios y la FSH va a afectar los testículos, ¿no? Para que se produzcan hormonas sexuales, testosterona y progesterona por el otro lado. En el caso de las hormonas sexuales, las podemos dividir en esteroideas y en no esteroideas. Eh, en el caso eh, de hombres y mujeres existen ambos tipos de hormonas sexuales, esteroideas y no esteroideas. Las esteroideas en hombres le llamamos andrógenos, la más conocida es la testosterona. Y en mujeres le llamamos estrógenos. eh, y las hormonas no esteroideas, bueno, tenemos esta gonadotrópica, la luteizante, la folículo estimulante. Son hormonas no esteroideas, o sea que son solubles en agua o hidrosolubles. Y cualquiera de esas hormonas que está acá podría atravesar la pared, no podría atravesar la pared celular, va a necesitar un receptor de membrana para ingresar en las células blanco, ¿no? Como vimos en el esquema anterior, ¿cierto? Bueno, hormonas sexuales de la mujer, no son todas, estas son solo algunas de las más abundantes, entonces hay algunas que secreta la hipófisis, que sería la folículo estimulante, la luteinizante y esta la HCG. Eh, Otras son secretadas por los ovarios, le llamamos estrógenos, son el estradiol y el estiol, y, y la progesterona, ¿no? Estos tres tipos de hormonas son secretadas por los ovarios. Y finalmente, la HCG es una hormona que también es producida por la placenta. Entonces vean que es producida por la placenta y por la hipófisis también. Entonces es una hormona muy importante durante el embarazo. ¿Está claro, joven? Sí, Hello. profe. Eh, ¿Cómo funcionan las hormonas? Bueno, algunas de las hormonas más importantes son los estrógenos. De hecho, la hormona más frecuente en mujeres y desempeña un papel muy, pero muy importante, principalmente en el ciclo menstrual. Eh, Cuando ustedes tienen un ciclo menstrual, bueno, en el caso de las mujeres, un ciclo menstrual muy inestable o irregular, probablemente tienen problemas con los niveles de estrógenos. No está realizando bien su función. Hay factores genéticos que afectan eso. Si sus madres eran muy eh,
inconstantes en el ciclo menstrual o muy asincrónicas o fuera de ciclo, probablemente ustedes van a heredar esa característica también. Y eso se relaciona con los niveles, entre otras cosas, de estrógeno, que no son los óptimos para mantener un ciclo menstrual regular. Entonces vean que esta hormona apoya el ciclo menstrual y la reproducción y también está asociada con la reducción de osteoporosis o el aumento de la densidad ósea, con la salud del corazón, con los niveles de colesterol y muchas otras funciones que controlan. O sea, una misma hormona puede afectar un montón de procesos metabólicos vitales para tener una buena salud. Eh, ¿Qué muestra ese ciclo, jóvenes? ¿Cómo lo podemos interpretar, el ciclo menstrual? A ver, ahí está, pero clarito. ¿Qué me pueden decir de ese ciclo menstrual? ¿Cómo lo podemos interpretar? Tal vez que cuando dice infértil ya es cuando ocurrió la descarga menstrual en sí, y cuando está probablemente infértil es cuando se están generando los nuevos ovarios, óvulos, perdón, y cuando está infértil es cuando está ovulando, tal vez. Algo así había leído, no, no estoy muy seguro. Por ahí anda, sí. ¿Qué piensan las chicas? Sí, parece que no. Eh, es preocupante, ¿no? Que no sepan interpretar el ciclo menstrual. Eh, bueno, básicamente son solo 7 días por semana que es la etapa fértil de una mujer y a eso, con la etapa fértil nos referimos a que hay óvulos ya maduros que pueden ser fecundados por espermas. Entonces, vean que solo una semana del mes entero, una mujer está fértil. Entonces, el chance de que no se embarace es mucho mayor que el de que se embarace, pero de ahí es una lotería, ¿no? Porque si la mujer tiene un ciclo muy irregular, entonces es impredecible cuándo va a estar fértil o cuándo no. Sabemos que es una semana, pero no sabemos si es esta, o si es esta, o si es esta. Entonces, eso complica las cosas y por eso la planificación con base en el ciclo menstrual es una ruleta rusa, ¿no? Básicamente. Y está claro. Sí, Sí, profe. y Eh, agregar, y agregar ahí, Oscar, que sí, que es muy importante eso que dice ahí, que en segundo lugar, que el estrógeno regula otros procesos. ujú. No sé cómo se llama, pero estoy escuchando algo como que hay una forma muy parecida como en la naturaleza, con algunos vegetales que se parecen mucho a los estrógenos. Entonces, como que, porque digamos que es más vivo y no sería una forma sintética. Y hay muchas mujeres ahora que están tomando después de la menopausia y no necesariamente para mantener digamos, su libido sexual ni eso, sino sobre todo para esta segunda parte que viene acá, de que los estrógenos son muy importantes en las preetapas de la producción de calcio, de todo esto que tiene que ver, como dice ahí, el corazón, el metabolismo. Entonces, como que está cambiando mucho en ese sentido ahora esa medicación para contrarrestar esos niveles. Y ahora cada vez es como más común que mujeres después de su periodo de menopausia sigan tomando, pero no solo por una asociación directamente sexual, sino para proteger su salud hasta la muerte o hasta el final de su etapa de vejez. Exactamente, sí, como les dije, una hormona puede regular múltiples procesos y aunque digamos que es hormona sexual, las mismas hormonas sexual tienen múltiples funciones y algunas son vitales para la salud
y de hecho el tratamiento hormonal que se llama, que ya casi vamos a ver, es recomendado por la mayor parte de ginecólogos para mujeres que entran en la menopausia o climaterio, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, no necesariamente la libido. De hecho, la libido es secundaria en ese caso. Lo importante es que el paciente tenga una calidad de vida buena, que los huesos estén más fuertes, que se controlen bien los niveles de colesterol, que el corazón esté saludable, etcétera. Y si usted no tiene unos niveles hormonales apropiados, se deteriora muchísimo la calidad de vida, hay muchos dolores, mueren más prematuramente, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, es terrible cuando eso ocurre, ¿no? Las Y, quebraduras de cadera, que son muy comunes, que sí, aparentemente más común en mujeres que en hombres, es debido a eso, justamente. sí, y luego también al embarazo, como dijimos, de tener un hijo, es un proceso de ahí que es bonito. Bueno, yo nunca he tenido un hijo, pero me imagino que es bonito, eh, pero también es muy invasivo, digamos. La mujer lo tiene que tener chiquito, ¿cuánto? Casi 9 meses en el vientre y mientras tanto le está chupando todo, ¿no? Todos los nutrientes, todo el calcio. Es un tipo de ahí, es casi como un alien ahí, 9 meses, ¿no? En la barriga y secándola literalmente. Si la mujer no se alimenta bien durante el embarazo, pues va a padecer muchas deficiencias después. Y si tiene 2 hijos, 3 hijos, etcétera, obviamente el desgaste va a ser mucho mayor. Por ejemplo, mi madre tuvo 13 hijos, imagínense, y todos por parto natural. Entonces la cantidad de calcio que no perdió, de ahí, ustedes se darán una idea del desastre que eso representa para el cuerpo de una mujer, ¿no? Y obviamente mi madre, la osteoporosis es por las nubes, ¿no? Fue un problema gravísimo durante su vida. Y eso es natural que ocurra, pero de ahí ustedes lo tienen que saber también, ¿no? Más que todo las chicas que eh, ok, tener un hijo que está bien, pero bueno, que sepan también algunas consecuencias que existen y que se cuiden principalmente la dieta y que tengan suplementos de calcio, etcétera. Otra hormona femenina muy importante es la progesterona, que son producidas en la placenta y en las glándulas suprarrenales, como ya vimos, y son esenciales para promover la concepción y el embarazo. De hecho, por eso se les llama a estas hormonas, a la, a la que vimos anteriormente, y a esta, a los estrógenos y a la, a la progesterona, se les llama hormonas sexuales porque se, se- su producción está concentrada en ese periodo reproductivo de la mujer. Y la progesterona lo que va a hacer es favorecer la implantación del embrión, del nuevo embrión, en el endometrio, que es esta capa, digamos, del útero, en donde se implanta, donde se queda pegadito, digamos, el embrión después de la fecundación. Y a partir de ahí, él se va a alimentar en esa región, el embrión. eh, y va a ocurrir el embarazo. Si no hubiera implantación del embrión, entonces la mujer va a menstruar, digamos, es lo que pasa con la menstruación de todos los meses. Ningún óvulo fue fecundado, por tanto, ninguno se va a implantar en el endometrio y por tanto, va a ser liberado en el flujo menstrual, ¿no? Entonces son producidas por los ovarios, pero también en glándulas suprarrenales y en la placenta. Entonces es una hormona tan importante que también se produce en la placenta para garantizar, digamos, que realmente ese embrión sobreviva. Pero si la implantación no ocurre, porque no hubo fecundación,
entonces los niveles de progesterona disminuyen y el endometrio se descompone y se produce la menstruación. Entonces, por eso es que ocurre la menstruación. Eh, Cuando baja el óvulo, pues como que desgarra el endometrio y ahí todo va a salir. Si ocurre el embarazo, la progesterona se produce también en la placenta, ¿no? Durante todo el embarazo, 9 meses casi, y ya después del parto ya no se produce más. O se produce en concentraciones muy, pero muy bajas. ¿Está claro, jóvenes? Entonces vean que son funciones muy distintas. eh, las del estrógeno y las de la progesterona sí es muy recomendable que las conozcan. En el caso del hombre, eh, las principales hormonas sexuales, bueno, son la testosterona principalmente. Vean que es controlado por el hipotálamo igual. Entonces, el hipotálamo le da una señal a la hipófisis para que libere dos tipos de hormonas, la folículo estimulante y la luteizante. Si se libera la folículo estimulante, entonces eso va a promover que las células de Sertoli, que es un espermatozoide incipiente, por decirlo así, se desarrolle en espermatozoide. Y la hormona luteizante va a estimular una parte, unas células especializadas de los testículos, conocidas como células de Leydig, que son las encargadas de producir testosterona. Entonces, la testosterona está baja, no sé qué, la hormona luteizante envía un mensaje a las células de Leydig para que se produzcan niveles más altos de testosterona y así se desarrollen mejor los espermas. ¿Está claro, jóvenes? Hello. Sí, profe, todo claro. Y vean que además de la testosterona, otras hormonas sexuales masculinas son el estrógeno, son la progesterona, esas tres principalmente. Vean que estrógeno y progesterona son normalmente vistas como hormonas femeninas, pero en el hombre existen también, solo que en concentraciones mucho más bajas. Yo les pregunto, ¿será que en mujeres hay testosterona? ¿Qué opinan? No, no hay. ¿Cómo? O sí. Y yo creo que no. Ok, entonces, eh, ¿alguna otro que coincida o no? ¿Hay testosterona en las mujeres o no hay? Sí hay, pero muy poco. Exactamente, hay, pero muy poco. O sea, en el hombre hay hormonas femeninas, pero en muy bajas concentraciones, y en la mujer hay hormonas masculinas, pero en muy bajas concentraciones. Eh, En el hombre la testosterona es 150 veces más concentrada, o hay 150 veces más testosterona que en la mujer. Entonces es una diferencia abismal, ¿no? ¿Y con qué está relacionado la testosterona? ¿Para qué sirve? Además de estimular la producción de espermas. Tengo entendido que la testosterona tiene un papel importante en el aumento de la masa muscular. Claro, eso es. La testosterona es la típica hormona que yo llamo peluda. Es la hormona del pelo, pelo por todos lados. Digamos, una mujer comienza a tomar testosterona y ya sea que quiera cambiar para, no sé, quiera hacer reversión sexual o algo. Entonces, tanto los hombres como la mujer lo pueden hacer tomando hormonas femeninas o masculinas. Si fuera una hormona masculina que toma una mujer como la testosterona, eh, va a desarrollar caracteres secundarios típicos masculinos, como barba, como pelo en el pecho, pelo, hasta en las orejas le salen pelo.
Entonces, por eso yo la llamo la hormona de los pelos también. Y además de eso, desarrolla mucho más fuerza y masa muscular, solo que se va a atrofiar mucho, porque va a ser dependiente de esos esteroides que son altos en testosterona, y eso va a acabar con el hígado. Entonces, esas personas así que practican fisiculturismo y qué sé yo, y que beben ese montón de esteroides que son ricos en testosterona, van a terminar destruyendo diversos órganos del cuerpo y normalmente mueren jóvenes. Eh, entonces es muy peligroso estar haciendo eso. Eh, la hormona, la testosterona, ok, es la hormona de la libido también, por eso mujeres que tienen la testosterona un toque más alta que otras mujeres tienden a ser, como les diría, más jocosas sexualmente, por decirlo de alguna forma, y van a tener una mayor libido que las que tienen los niveles de testosterona más bajos, igual con los hombres. eh, También es la hormona de los pelos, que les dije, de la fuerza, y también es la hormona de la muerte. Los organismos que tienen niveles más altos de testosterona mueren más jóvenes. Por eso, en general, los machos de la mayoría de animales mueren mucho más jóvenes que las hembras. O mucho más jóvenes, tal vez no, pero varios años antes. ¿Por qué? Y a veces mucho más jóvenes también, porque la testosterona también es la hormona de la locura, de la irracionalidad. Entonces hace a los machos actuar de formas estúpidas, por decirlo de alguna forma, como estar peleando constantemente con otros machos, matarse entre ellos, luchando por hembras o luchando por territorios. Entonces todos los días son muy estresantes para un macho alfa, por ejemplo, que tiene altos niveles de testosterona, porque tiene que estarle probando a todo el mundo que es el mero mero y peleándose con medio mundo, mordiéndose, y muchas veces termina muerto en esas luchas. Y normalmente, por ejemplo, en chimpancés, los machos alfa, los que ocupan la jerarquía social, tienen altos niveles de testosterona más que cualquier otro de los machos subalternos, y eso tiene un costo grande, ¿no? Porque es muy desgastante para esos machos, tienen que estar defendiendo su rango social constantemente, defendiéndose de los enemigos, matando otros enemigos, etcétera. Entonces, es más desgastante, digamos, para los machos porque tienen esos niveles de testosterona muy altos y eso los hace actuar de maneras, entre comillas, locas, ¿no? ¿Y será que el ser humano es distinto? ¿Será Pues que yo me imagino que no. Eh, Ni idea de qué tanto varían los niveles de testosterona de persona a persona, pero sí he visto a más que nada, perdón, muchachos que son muy agresivos y que se suelen comportar así como usted dijo, de que, soy el mero mero y así. somos un chimpancé más, ¿no? Somos la tercera especie de chimpancé y no hay ninguna razón biológica por la cual seamos distintos, a no ser que sean las cuestiones morales o que nosotros mismos inventamos, ¿no? Pero eh, la biología es muy similar en chimpancés y seres humanos y sí, hay organismos que tienen, individuos que tienen niveles de testosterona muy elevados y eso está relacionado con más agresividad. Pero también hay factores genéticos, ¿no? Que pueden contribuir. Si usted tiene niveles de testosterona muy, pero muy elevados y ya por genética viene de una familia agresiva, pues de ahí eso es, llamen al OIJ de una vez que lo encierren, dijo. Pero no necesariamente una persona que tiene altos niveles de testosterona va a ser muy agresiva, pero sí hay una mayor probabilidad, digamos. Eh, Igual puede ocurrir con mujeres, pero una mujer no va a llegar naturalmente a los niveles de testosterona que tiene
un hombre, digamos. Igual hay hombres que pueden tener niveles de testosterona altos, pero tienen una genética, digamos, en la cual, digamos, su personalidad es más tranquila. Entonces saben lidiar mejor con los niveles altos de testosterona y no son inestables, digamos, sentimentalmente, que se ponen violentos fácilmente. Algunos sí son muy coléricos y toda la cuestión, y si tiene altas cargas de testosterona, de ahí son personas que son capaces de, en un engarrafamiento ahí de vehículos o algo, salir del carro y te disparan en la cabeza sin pensarlo, ¿no? Porque usted está estorbándoles el paso, qué sé yo. Entonces, esa es una historilla ahí medio macabrona, ¿no? Bueno, en el eje X tenemos la edad, en el Y las hormonas. ¿Qué pueden interpretar de ese gráfico, jóvenes? Arriba los hombres y Eh, abajo están las mujeres. que entre más edad, menos testosterona, diría. Bueno, menos, este, ¿cómo se llama? Menos hormonas. Sí, testosterona en el caso de los hombres y menos estrógeno en el caso de las mujeres. ¿Y eso qué significa o qué? ¿Con qué se come? El hecho de que alguien tenga más o menos hormona sexual, ¿qué implica? Lo que es la fertilidad y así. Ajá, exactamente. En el caso de las mujeres, ¿qué han escuchado? ¿Cuál es el periodo fértil? Y según la imagen, desde los 18 hasta los 30 años y a los 40 ya va bajando y pues ya a los 80 ya menos. Bueno, a los 80 ya no hay casi. Eh, sí, vean que a los 30, ¿qué pasa? En el caso de las mujeres. Es como la edad perfecta para tener hijos. Exacto, ahí se desencadena, normalmente han escuchado el instinto materno, ¿no? Y no es casualidad que eso coincida con el pico de estrógeno, que es una de las principales hormonas asociadas con ese tal instinto materno. Entonces, ¿qué tanto ese instinto es un deseo real de ustedes que surge del libre albedrío? ¿O, o será que es más una manipulación bioquímica de los genes que te obligan a querer hijos para reproducirse, para perpetuarse ellos? Entonces, ¿qué opinan? Porque normalmente ya a partir de los 30, los 35, ese instinto materno aflora, pero full, ¿no? Entonces, viendo este gráfico, ¿ustedes creen que realmente sea un deseo repentino que les dio de ser madres o quizás no será más bien una manipulación bioquímica? Ustedes Definitivamente es realmente una están manipulación. eligiendo, ah, Definitivamente es una manipulación. En la gran según, mayoría de casos, eso también, porque hay personas que a los 30 igualmente deciden no tener hijos, pero no necesariamente por no quererlo, sino porque no se puede, ya sea por cosas sociales, como por ejemplo lo es el dinero, y porque un hijo requiere mucho estrés, digamos, económico, también psicológico, y no todo, bueno, ahora, en y las generaciones físico, de ahora, ¿no? ya no se siente preparado uno debido a cómo está el mundo ahora. Pero bueno, al menos en los años de antes, este, y supongo que todo eso es una manipulación bioquímica. Sí, bueno, es polémico, ¿no? Desde el punto de vista meramente biológico, yo le apuesto más a esa segunda opción, ¿no? Realmente el libre albedrío, eh, yo dudo que exista en cualquiera de las decisiones que tomamos nosotros. Somos esclavos desde que nacemos hasta que morimos, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista incluso celular, ¿no? Ya somos esclavos a nivel celular, a nivel multicelular. Recuerden
que las células están esclavizadas para obedecer para beneficiar al Todopoderoso que somos nosotros. Y nosotros también somos manipulados por los genes, por las cascadas hormonales, etcétera. Pero bueno, eso ahí para que le hagan un poco de cabeza, a ver si realmente son las hormonas manipulándome a actuar de X o Y forma o soy yo realmente el que está tomando esa decisión. Entonces a veces es difícil separar lo meramente hormonal biológico de lo que conocemos quiméricamente como libre albedrío. Eh, entonces vean que ya a partir de los 45 la mujer comienza a perder una cantidad considerable de esos estrógenos, comienzan a bajar los niveles. Entonces ya a partir de los 45 la concepción es muy poco probable que exista algún óvulo fértil y que la mujer pueda tener una implantación de esos óvulos fecundados apropiada. Eh, y ya después de los 50 pues ya es más casi imposible, pero no totalmente imposible. Han habido casos de mujeres de más de 50 que pueden concebir, digamos, quedan embarazadas, pero son muy pocos casos y la calidad de los óvulos se reduce también, entonces pueden nacer con problemas el bebé. En el caso de los hombres, ¿qué podemos decir? Y que va desde el pico y luego va bajando, no es como la mujer que va como los 18 va subiendo y luego los 30 ya va bajando, sino que el hombre va desde los 20 y poco a poco se va reduciendo entre más edad tiene. Ujú, eso es un poco distinto, ¿no? Es como más gradual, ¿no? Comenzamos full desde los 18, la verdad. Entonces, los picos hormonales más intensos están a los 20, en los 20, 18, 20. Y ya a los 30, vea que comienza a bajar. Ya uno se pone más tranquilo, digamos, por decirlo así. Y de ahí, yo estoy entre estos dos, digamos. ¿De ahí qué le voy a hacer? Ahí estoy entre esos dos, casi más para este lado. Qué pereza. Y vean que ya es la mitad de la testosterona normal. Entonces, ¿cuál es el efecto de la reducción de la testosterona? Bueno, lo mismo que pasa en chimpancés, digamos, cuando un chimpancé eh, que era macho alfa se envejece, obviamente va a dejar de ser macho alfa, ya lo van a vencer y lo van a desplazar. Lo que hace es eh, tranquilizarse. Entonces, cuando era joven era un animal violento, agresivo, entre comillas, eh, sumamente, bueno, medio diabólico, entre comillas. Y ya cuando envejece, cuando se baja un poco la testosterona, como a la mitad, es un amor, es solo paz y amor, súper tranquilo, ahí están los suyos, no se mete con nadie, no agrede a la gente los otros monos, ¿no? No ejerce coerción sexual sobre las hembras. Entonces, el cambio de comportamiento es absoluto. Y en el ser humano no es tan marcado el cambio, pero sí se tranquiliza la gente, digamos. Eh, y eso va a tener consecuencias. Ya, digamos, vamos a hablar de eso de una vez, que ya es ya casi terminamos. Ya sería hablar del climaterio, menopausa, ¿no? Que es la época de la mujer en que se deja de menstruar, de menstruar, que les dije que era como a los 45 años más o menos, ¿no? Como aquí. Entonces ahí ya se reducen considerablemente los niveles de las hormonas sexuales y eso va a tener consecuencias para la salud, consecuencias bastante negativas o feas, como caída del cabello, sofocos, cambios en el sangrado. Obviamente ya no hay este flujo menstrual, dolores articulares por la cuestión
del calcio, ¿no? Que esas hormonas eran necesarias para una absorción apropiada del calcio y en el momento en que bajan mucho los niveles, pues también baja eh, la robustez de los huesos. Son huesos, a veces se vuelven como de tiza. Hay sequedad de la piel, aumento de peso, sequedad vaginal, debilidad en las uñas, etcétera. Y se llama en conjunto los famosos sofocos menopáuticos. Para aliviar esos sofocos menopáuticos, el tratamiento más eficiente que se conoce es conocido como terapia hormonal, ¿no? Que es el suministro de bajas dosis de estrógeno y o progesterona. Entonces, no es que va a curar o va a revertir la menopausia, pero sí les va a dar una mejor calidad de vida a las mujeres. Obviamente eso ocurre en Occidente, porque en otros países de otras latitudes no existe terapia hormonal, es más, no existe ningún medicamento. Entonces las mujeres ya cuando dejan de menstruar van a sufrir muchos dolores, ¿no? Y no hay ningún medicamento para aliviarlos, pero de ahí, así era, eh, así tenían que lidiar, vivir nuestros ancestros, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? Entonces, el desequilibrio hormonal en mujeres afecta la mente, afecta la vida sexual y obviamente el cuerpo, vea que son un montón de problemas que ocurren como consecuencia de la reducción en la concentración de hormonas sexuales. En el caso del cuerpo, bueno, además de que engordan, se produce acné, alergias, hinchazón, dolor de senos, uñas quebradizas, ojos secos, edema, fatigas, pérdida de cabello, aumento de peso, problemas para dormir, osteoporosis, sudores, dolores, todo, ¿no? Es una desgracia. Entonces no es fácil eh, lidiar con eso y por eso es que la terapia hormonal está incluida incluso en los tratamientos de la caja para mejorar un poco la calidad de vida de las mujeres ya después de los 45, ¿no? No sé si sus mamás están bajo terapia hormonal o no, me imagino que sí, no saben nada. No están al tanto ustedes. No saben ustedes. Nunca le han preguntado a sus madres. De ahí hasta donde yo sé, no. ¿Será? Porque ahora de ahí hasta la caja tiene ese tratamiento. Entonces, la calidad de vida mejoraría mucho si tienen ese tratamiento hormonal, ¿no? Más que todo ya si tienen 50 o más años. Bueno. Y en el hombre también ocurre la famosa andropausia. Y de ahí, básicamente, el síntoma son viejillos así, que se ven así, amargadísimos, insoportables, que no se aguantan a nadie, ni ellos mismos se aguantan. Entonces pierden el cabello, se les hace una panzona, ataques de calor, no pueden dormir bien, tienen problemas de erección, obviamente, eh, fatiga y malestar general, se deprimen fácilmente, pérdida de memoria, falta de concentración, pérdida de masa muscular, eso es muy evidente, ¿no? Porque la testosterona ya está muy baja y si la testosterona está asociada con la construcción de músculo, entonces en el momento en que dejen de producir o produzcan solo una concentración muy baja, pues van a perder mucha de esa masa muscular hasta volverse una momia, literalmente. Eh, entonces también es muy triste, ¿no?
En el caso del hombre, también hay un tipo de terapia hormonal basada en testosterona, pero la verdad no es tan común escuchar que los hombres en andropausia, utilicen esos medicamentos, pero yo creo que sí podría mejorar la calidad de vida. Entonces, llegamos hasta aquí. No sé si tienen alguna duda, comentario ya para finalizar, jóvenes. De mi parte, no, profe. De mi parte, todo bien, profe. Ajá. Bueno, entonces, jóvenes, un aviso solo. El próximo jueves sí va a haber examen. Digo, examen no, quiz. Y bueno, la idea es hacerlo siempre presencial. Virtual es complicado porque es muy difícil controlar que copien, ¿no? O que hagan algún fraude. Entonces, ahorita estamos en una crisis.